Cuando conocí a Julián, sentí que, por fin, la vida me estaba sonriendo. Después de años de relaciones fracasadas, decepciones y lágrimas que solo mi almohada conocía. Él apareció como una ráfaga de luz en medio de una tormenta oscura. Lo conocí en una cafetería pequeña, una de esas escondidas que parecen sacadas de una película romántica. Yo estaba sentada sola, escribiendo en mi libreta como solía hacer para desahogar el corazón. Cuando él se acercó con una sonrisa tímida y un comentario gracioso sobre el café que ambos pedimos. Nada espectacular, pero fue suficiente para que esa tarde cambiara mi vida. Las conversaciones con Julián eran como un bálsamo. Me escuchaba con atención, me hacía reír y tenía esa capacidad única de hacerme sentir vista. Realmente vista. Me hacía preguntas sobre mis sueños, mis miedos, mis metas. Nadie antes se había interesado tanto en mí, o al menos eso pensé. Los meses pasaron volando. En menos de un año ya compartíamos casa. Planes y promesas. Todo parecía perfecto. Él me decía que yo era su hogar, su motor, su musa. Y yo, ilusa, me lo creía todo. Porque cuando tienes el corazón roto y alguien llega a acariciarlo con cuidado, te aferras como si esa fuera tu última oportunidad de ser feliz. Recuerdo que una noche me propuso abrir un café juntos. Un lugar que nos represente con tu dulzura y mi locura, me dijo riendo. La idea me llenó de ilusión. Pasamos semanas soñando despiertos, los colores del local, el tipo de música, los pasteles caseros, incluso el nombre. Yo puse todo lo que tenía, literalmente. Mis ahorros de años trabajando sin descanso. Él prometía encargarse de los permisos, del diseño, de los contactos. Mi madre, siempre tan prudente, me advirtió, me dijo que fuera con cuidado, que no entregara todo tan rápido. Pero yo estaba ciega. Ciega de amor, de esperanza y de necesidad de sentirme amada de verdad. Con el tiempo empecé a notar cosas, pequeñas al principio, mensajes que desaparecían, llamadas que no quería contestar frente a mí. Noches en las que llegaba tarde con la excusa del trabajo. Yo me convencía de que todo era normal, de que estaba estresado, de que yo debía confiar más. Una vez le pregunté por qué tenía tantas contraseñas nuevas en el celular. Se rió y me dijo, ¿desconfías de mí? Después de todo lo que hemos construido juntos, me sentí culpable por siquiera dudar. Esa culpa fue mi peor enemiga. Me hizo callar. Aceptar y justificar cosas que, en el fondo, sabía que no estaban bien. Me convertí en una versión sumisa de mí misma, aferrada a una relación que ya no era la misma. Lo más doloroso no fue la traición en sí, fue darme cuenta de cómo, poco a poco, me fui perdiendo para intentar no perderlo a él. Y luego llegó el día en que todo se derrumbó. Era un martes. Llegué a casa más temprano de lo habitual. Después de que una reunión en el trabajo se cancelara, pensé en sorprenderlo con su postre favorito, pero la que terminó sorprendida fui yo. Su coche estaba en la entrada. Todo parecía tranquilo, pero algo no cuadraba. Entré en silencio. Y desde el pasillo escuché voces.dos.un, de ellas claramente femenina. Mi corazón se detuvo por un segundo y luego empezó a latir con fuerza descontrolada. Me acerqué lentamente. No quería ver. No quería escuchar. Pero ya era demasiado tarde. Y lo que vi cambió mi vida para siempre. Eso te lo contaré en la siguiente parte. Me quedé paralizada en ese pasillo como si mis pies se hubieran fusionado con el suelo. Cada paso que daba me pesaba como si llevara encima el peso de todas mis ilusiones rotas. La puerta de nuestra habitación, mi habitación, estaba entreabierta. La voz femenina reía. Una risa coqueta, suave, descarada. Y luego la escuché decir, ¿y ella no sospecha nada? Julián respondió con una naturalidad escalofriante, no. Es demasiado ingenua. Cree que estamos construyendo un sueño juntos. Sentí como me ardían los ojos, pero no lloré. No todavía. Porque lo que vi cuando empujé la puerta todavía me despierta en pesadillas. Ella estaba allí. Una chica joven, atractiva, envuelta en una bata, la mía. Sentada sobre la cama como si ese espacio le perteneciera desde siempre. Y Julián, a su lado, riéndose, relajado. Como si yo nunca hubiera existido. Los dos voltearon cuando me vieron entrar.
Ella se cubrió con las sábanas y él solo murmuró: «Esto no es lo que parece, típico». Tuve que contener el temblor de mis manos para no derrumbarme, pero en lugar de gritar, de llorar, de armar un escándalo como en las películas, lo único que dije fue: «Gracias». Julián frunció el ceño. ¿Qué dices? Gracias por mostrarme quién eres. Gracias por destruir la mentira en la que vivía. Y gracias porque ahora comienza mi historia. Di media vuelta y salí. No corrí. Caminé despacio. Con dignidad. Con el alma hecha trizas, pero de pie. Esa noche lloré. No te voy a mentir. Lloré como nunca. Antes lloré por todo, por mi ingenuidad, por el dinero perdido, por los sueños rotos, por el amor que di sin medida. Pero también lloré por la mujer en la que me había convertido por culpa de él. Y entre lágrimas tomé una decisión: no iba a destruirme por un traidor. No iba a quedarme siendo víctima. No esta vez, porque si él había jugado conmigo, ahora yo iba a jugar mejor. La diferencia es que yo iba a jugar en silencio y con estrategia, porque no hay venganza más dulce que la que se sirve fría, sin rencor, con elegancia. Y justo ahí comenzó mi plan, pero eso te lo contaré en la siguiente parte. Durante días no dije nada, no lo enfrenté, no lo eché de la casa. No le hice escenas ni publiqué indirectas en redes sociales. Me limité a observarlo, a fingir que no sabía nada, porque entendí algo: para destruir a alguien como Julián no se necesita rabia, se necesita inteligencia. Cada mañana me levantaba antes que él y preparaba el desayuno como siempre. Le sonreía, le deseaba un buen día, pero por dentro estaba tomando notas, recordando detalles, recolectando pruebas. Lo observaba como se estudia a un enemigo antes de la guerra. Fui a la notaría en secreto. Revisé los papeles de la empresa, las cuentas, los movimientos. Y como lo sospechaba, Julián había estado desviando dinero. Usaba mi nombre, mis documentos, mis firmas escaneadas, pero el destino final era siempre el mismo: cuentas a nombre de él y de ella. Esa misma noche me senté frente al espejo. Me miré con detenimiento. Ya no era la mujer ilusionada de antes. Tenía ojeras, el rostro cansado. Pero en los ojos brillaba algo nuevo: furia tranquila, hambre de justicia, y una claridad que nunca antes había tenido. Empecé a entrenarme, no físicamente, no mentalmente. Comencé a leer sobre leyes, sobre bienes mancomunados, sobre sociedades ficticias. Contraté un abogado, uno que no conocía a Julián, un experto en divorcios silenciosos, como él los llamaba. Un tiburón vestido de traje gris. Si actuamos bien, me dijo, puedes recuperarlo todo, incluso más. Entonces comprendí que todo lo que había construido con Julián, podía reconstruirlo sin él. Incluso mejor. Empecé a separar cuentas, a cerrar accesos, a crear respaldos. Todo sin que él notara nada. A veces llegaba tarde a casa, oliendo a perfume barato. A veces inventaba reuniones. Yo solo sonreía. Asentía y anotaba la hora exacta en un pequeño cuaderno escondido detrás de mis libros de cocina. Una noche, mientras él dormía, me acerqué a su lado. Lo observé como quien mira a un extraño. Y pensé: qué ironía, tanto tiempo temiendo perderte, y ahora solo quiero que te vayas. Pero no todavía. Primero tenía que cerrar el círculo. Y cuando lo hiciera, él no sabría ni de dónde vino el golpe. Porque lo peor que puede hacer un hombre que subestima a una mujer es enseñarle a sobrevivir sin él. Pasaron semanas en las que fingí ser la misma de siempre. Mientras tejía con precisión una red perfecta, Julián no sospechaba nada. Se volvió más confiado, más torpe. Incluso empezó a traer excusas peores. Una noche llegó, diciendo que había dormido en la oficina por un corte de luz. Y yo, como siempre, fingí creerle. ¿Todo bien, amor?, le dije. Sirviéndole café, él sonrió. No sabía que esa sonrisa sería la última que me regalaría. Sin miedo, durante esos días cambié lentamente mi forma de hablar, de moverme. Empecé a recuperar el control de mi vida, de mi imagen, de mis pensamientos. Volví al gimnasio, a mis viejas amigas, a los pequeños hobbies que había abandonado por amor. Comencé a brillar y él lo notó, pero no entendía por qué. Te noto distinta. ¿Estás bien? Mejor que nunca, le dije. Y era cierto. Mientras tanto, mi abogado ya había reunido todas las pruebas necesarias.
Infidelidad comprobada, desvío de fondos, uso fraudulento de mi firma. Todo estaba listo, pero no quería una pelea pública. Quería una victoria silenciosa. Quería que se destruyera en su propio juego. Así que organicé una cena. Sí, una cena, invité a algunos socios, amigos de confianza, incluso a su amante. Sí, a ella también. Me hice pasar por la esposa inocente que quería conocer mejor a la nueva colega de Julián. Ella aceptó encantada, sin saber que sería su última noche, fingiendo. Decoré la casa con esmero. Preparé su platillo favorito, y me vestí, como nunca antes. Elegante, segura, letal. Durante la cena, todos reían. Julián me tomaba de la mano como si nada estuviera pasando, y yo le devolvía la sonrisa, pero debajo de la mesa. Tenía en mi bolso los documentos. Todo estaba listo. Cuando el ambiente estaba en su punto más alto, levanté mi copa. Quiero brindar por la verdad, dije. Todos aplaudieron, y entonces miré a Julián a los ojos. Y por los finales que se merecen, no los que se esperan. Sacando los papeles. Los dejé sobre la mesa. El silencio fue sepulcral. Esto es tu carta de divorcio, firmada por mí, revisada por mis abogados, y respaldada por cada mentira. ¿Qué me dijiste? Allí, por cierto. La casa está a mi nombre desde hace 2 semanas. Julián palideció. Ella dejó caer su copa. Y yo sonreí por primera vez. De verdad, me levanté sin prisa. Caminé hacia la puerta. Y antes de salir, les dije, cuando una mujer se rompe, no siempre llora. A veces se convierte en tormenta. Esa noche, no regresé a casa, me fui al hotel que había reservado con anticipación. Cerré la puerta detrás de mí, me quité los tacones. Y por primera vez en años, respiré sin miedo. No había más que fingir. No había más que aguantar. Se había acabado. Julián intentó llamarme más de 30 veces. Mensajes, correos. Incluso fue a casa de mis padres. Pero ya era tarde. El hombre que creía tener el control de mi vida estaba viendo cómo se le derrumbaba todo. Y lo mejor de todo es que no entendía cómo. ¿Por qué? Jamás imaginó que una mujer herida podía volverse más inteligente que él. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. Los socios comenzaron a alejarse de él. Algunos descubrieron lo mismo que yo, desvíos. Mentiras, corrupción. La empresa empezó a desmoronarse. Su amante desapareció del mapa. Tal vez pensó que él podría ofrecerle algo más que promesas vacías. Pero Julián sin mí no era nada. Ni poder, ni casa, ni reputación. Intentó culparme. Decía que lo había engañado, que lo había traicionado. Qué ironía, el traidor llorando por traición. Pero no respondí. Mi silencio fue mi venganza. Yo, en cambio, estaba reconstruyéndome. Volví a estudiar, a trabajar en mi propio proyecto. Abrí un pequeño estudio de diseño, algo que siempre soñé. Pero que con Julián jamás me atreví a hacer. La casa, la vendí. Y con ese dinero, viajé. Vi el mar, toqué montañas, hablé con desconocidos que me hicieron sentir viva. Un día me encontré con una antigua amiga que me preguntó, ¿cómo hiciste para no romperte? Y le respondí, me rompí muchas veces, pero aprendí que los pedazos rotos pueden convertirse en armas, y que el dolor puede ser el fuego que te forja. Porque entendí algo fundamental, a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse a una misma. Y yo me encontré más fuerte, más libre, más mía. Pasaron los meses y con ellos las heridas empezaron a cicatrizar. No porque el dolor se fuera, sino porque dejé de cargar con la culpa, que nunca fue mía. Un día cualquiera, mientras tomaba café en una librería tranquila, lo vi Julián más delgado, más viejo, con esa mirada vacía que solo tienen los que lo perdieron todo. No se atrevió a acercarse de inmediato. Pero finalmente lo hizo con esa sonrisa torpe que alguna vez creí encantadora. Hola, dijo con voz apagada. ¿Podemos hablar? Lo miré, y no sentí odio, tampoco amor. Solo una profunda indiferencia. Le hice un gesto para que se sentara. Y allí, frente a mí, vi a un hombre que ya no podía manipular ni una sola parte de mi alma. Quiero pedirte perdón, empezó. No supe valorarte. Todo se me fue de las manos. Lo perdí todo. Incluso a ti. Sus palabras se ahogaban en su propia vergüenza. Yo no dije nada.
Solo lo observé. Cada segundo de silencio era un espejo para él, un reflejo de todo lo que destruyó. Por arrogancia, por codicia, por no saber amar, ¿no vas a decir nada?, preguntó al borde del llanto. Y entonces respiré hondo, lo miré directo a los ojos. Y le dije, no vine a verte. Fue una coincidencia. Pero si esto te ayuda a cerrar tu herida, escúchame bien, tú no me rompiste, tú me liberaste. Gracias por enseñarme lo que jamás volveré a permitir. Me levanté, dejé mi taza vacía y me fui. No volví la vista atrás. No necesitaba hacerlo. Porque lo que una vez me ató ya no tenía poder sobre mí. Salí de esa librería con pasos firmes, con la cabeza en alto y el corazón completo. Por fin era libre. Libre de él. Libre del pasado. Libre de mí misma antes de despertar. Y ese fue el acto de amor más grande que jamás me di.